nosotros íbamos a resolver estos dos, ¿no? Que el inciso C es como una especie de regla de producto y el inciso D es como la regla del cociente, ¿no? Pues realmente no creo que cambie mucho las demostraciones de cálculo 1. Entonces lo que vamos a hacer es revisar la demostración de cálculo 1 y ver cómo lo podemos adaptar a estas pruebas, ¿no? Entonces vamos a empezar, voy a escribir aunque sea, porque como ya no las puse, ya las quité de la vez pasada. Vamos a poner, voy a escribir la C, lo que vamos a demostrar nada más, para que pues nos guiemos un poquito nada más, ¿no? Entonces vamos a poner, a ver, nada más así como por demostrar, ¿no?, que la derivada de U direccional del producto en un punto es lo mismo que f en x0 multiplicada por la derivada direccional en g de x0 más g de x0 multiplicada por la derivada direccional de f en x0, ¿vale? Entonces, vamos a demostrar eso. Si vámonos un poquito a las notas este, de cálculo 1 para revisar un poquito cómo era esa prueba, ¿no? Y que le refresque un poco la memoria y ver cómo podrían atacar eso, ¿no? Esta no es, esta es de continuidad, o sea, falta mucho. Sería padre que dijera, se le deja al lector esa, ¿no? Creo que es un poco antes. ¿Ustedes qué creen, que se le dejó al lector o que se le hizo? La regla de la cadena. Ya no me acuerdo si se las dejé, si se le dejé al lector. Esa fue con la regla de la cadena, ¿no? Aquí está, ¿no? Pues lo que voy a hacer es déjenme ver dónde están mis comandos rápidos, ¿es este? Sí, pero ahí está. Entonces, sí, en regla, lo que pasa es que hace cuenta que en la regla de la cadena en estricto sentido, en la parte donde se anula el límite, porque hay como una parte que hay que la función que define, o sea, si lo haces directamente, la función no queda bien definida en la regla de la cadena. Entonces, lo único que haces es pegarle cero en los puntos en donde no está bien definida y ya. Y resulta que se pega bien. O sea, lo único que hicimos es decir que la función, aunque no esté bien definida, se pega bien en el límite con otra función y ya, ¿no? Este, un detalle, o sea, no es un detalle muy grande, es un pequeño detalle, pero esa fue la parte en donde primero hicimos una prueba en donde no nos importó tanto eso y después se ve un detalle y se arregla como definiendo la función, ¿no? Y se acuerdan, de hecho, que había ahí unos límites de unas cosas del Spivak, ¿no? Que hicieron en esa parte, pero ahorita todavía no vamos ahí. Ahorita primero estamos con la parte de la regla de Leibniz, ¿no? Y entonces vamos a tratar de seguir un poquito esta parte de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, primero aquí iría la derivada de U de FG, ¿no? De X0, ajá, que es como poner el producto de la derivada en A, es igual al límite cuando H tiende a 0 de F por G. En este caso, ¿cómo es este? Es valuada en X0 más H veces U, ¿se acuerdan? Menos F de G multiplicada en X0.
Acuérdense que ya no lo puse, pero el vector U tiene norma 1, eso era parte del teorema, ¿no? Entre H, ¿no? Así va. O sea, nada más lo único que cambia es que aquí son gorros y que aquí en vez de solo ir H, va H por un vector director, que es el que te va a decir para dónde estás derivando, ¿no? Y veo, luego que hacíamos, nada más separaba en producto de funciones, entonces esto es el límite cuando H tiende a 0. A ver, vamos a pensar las Fs y las G, ahorita son funciones que van de Rn en R, entonces son productos, estos de aquí son productos reales, ¿no? Entonces aquí sería F de X0 más H veces U multiplicado por G de X0 más H veces U menos F de X0 por G de X0, todo esto sobre H. Entonces hasta aquí no debe haber dudas, de hecho hasta aquí es lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué hacíamos aquí? Aquí me inventaba un cero, ¿no? Que era sumarle el F de A más H por G de A, ¿no? Y restárselo. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es igual al límite cuando H tiende a 0 de F de X0 más H veces U por G de X0. Este va a estar muy largo, a ver si no me va a quedar. Y le sumo ¿qué? Menos F de X0, en este caso sería más H veces U. O sea, es como su análogo, ¿no? No exactamente el mismo, por G de X0. Y luego ese lo sumo acá, ¿no? Entonces sería F de X0 más H veces U multiplicado por el G de X0. Y luego a esto le voy a, bueno, el que me faltaba, que era el X0 por el G de X0, ¿no? Sí me cupo. Entonces realmente nada más estoy agregando este 0, que es como el análogo al 0 que agregábamos para una dimensión, ¿no? Entonces es entre H. ¿Están de acuerdo? Ahora, eh, después de agregar el 0, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos una factorización, ¿no? Agarrábamos primero el f de, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 y factorizábamos el f de a más h, que en este caso sería como el f de x0 más h veces u. Y la primera me quedaría g de x0 más h veces u. Y de la segunda me quedaría menos un g de x0, ¿no? Entonces eso es como lo mismo, luego aquí dividía, aquí sacaba un g de x0, un g de a, pero en este caso es g de x0, y entonces me va a quedar f de x0 más h veces u menos f de x0, ¿no? ¿Sale? Estoy siguiendo exactamente la misma prueba, hay el h, ¿no? Que no lo estoy poniendo, entonces el h me queda aquí abajo y el h me queda acá. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, después de esto, ¿qué hacíamos? Bueno, separábamos en suma de límites. Digo, todavía no sabemos que existan los límites, o sea, que eso se puede hacer, pero al final sí podemos ver que sí existen los límites. Entonces, pues ya terminamos, ¿no? Entonces, este es f de x0 más h veces u. Nada más lo separamos, ¿no? Entonces, g de x0 más h veces u menos g de x0 entre h más el límite cuando h tiende a 0 de g de x0 multiplicado por f de x0 más h veces u menos f de x0 sobre h, ¿no? ¿Vale? Entonces lo separé como suma de límites, que como les digo, todavía no sabemos si esto se puede, pero si al final sí encontramos existencia de límites, pues ya saben que eso pues sí va todo para el regreso, ¿no? Entonces aquí separo y luego ¿qué hacíamos? A ver, ya que separábamos como límites. Separábamos como límites, pero ahora en los productos, ¿no? Aquí, acá y por acá, ¿no? Entonces,
Voy a separar todavía más los límites. Y esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De f de x0 más h veces u por el límite cuando h tiende a 0 de g de x0 más h veces u menos g de x0 sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de g de x0 por el límite cuando h tiende a 0 de f de x0. Me quedó muy feo, espérenme. Es que no va a caber. Desde f de x0 más h veces u menos f de x0 entre h, ¿no? Apenas si cojo. Entonces ya lo voy a separar. Ahora, ¿cuánto vale el límite de aquí arriba? De este de aquí, por participación. El F de x0. ¿no? ¿Quién habló primero? Pues no sé si fue al mismo tiempo o si fui yo o fue Jesús. No, pues yo tampoco sé. Belén. ¿A quién escucharon los demás primero? Fue muy a la par, profe. Un duelo a muerte. ¿Cómo son barcos, no? Bueno, una para cada quien. A ver, apellidos. Cruz Ruiz. Cruz Ruiz. Ok. ¿Y otro? De la Fuente. De la Fuente. Listo, entonces continuemos, ¿no? A ver, entonces, este es f de x0. De hecho, fue el último que demostramos, ¿no? Que es como una continuidad de la derivada direccional, ¿no? Sobre la recta que se forma en el punto x0 más el vector director u, ¿sí o no? Entonces, o sea, como que la función es continua, ¿no? En ese pedacito. Eso es si la función es derivable. Y la otra, por hipótesis, estamos suponiendo que existe. De hecho, la otra es la derivada direccional de u en g de x0. ¿Están de acuerdo? Y el otro es una constante. Entonces aquí nos queda el g de x0. Y el otro es la derivada direccional de u de f en x0, ¿no? Pues ya acabamos, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pues todas las igualdades nos llevan a la igualdad que queríamos, ¿no? Y la prueba fue igualita que en... Espérenme. La prueba fue igualita que cálculo 1, ¿no? De esta parte. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? O sea, en pocas palabras, la derivada direccional es una cosa muy parecida a la derivada original. Y pues muchas de las cosas que se cumplían para esta, déjenme, vamos a poner, se van a cumplir, o sea, son como análogas, ¿no? Entonces déjenme pasar esto aquí. Voy a poner ahorita rápidamente también el otro para no perdernos por demostrar. Aquí lo que, bueno, este ahorita le decimos, aquí está suponiendo que es continua en x0 y que g de x0 es diferente de 0. Ajá. Y bueno, así necesitamos la continuidad porque no tenemos la continuidad completa, solamente la tenemos en una recta, ¿no? Este es f de x0 y este es igual a g de x0 por la derivada direccional de u en f de x0 menos f de x0 multiplicada por la derivada direccional de u en g de x0 entre g cuadrada de x0. Esa es la que queremos demostrar, ¿no? Que vamos a retomar igualito a ver cómo le hicimos hace muchos años, ¿no? Cuando Dulce todavía era joven, para demostrar eso, ¿no?
Vamos a bajar. O cuando yo también era un chamaco, ¿cómo le hicimos para demostrar esa parte, no? Y cuando todos los que estaban aquí, pues apenas iban en la primaria, ¿no? Entonces aquí fíjense, las hipótesis eran, si la derivada de G y A existen y G de A es diferente de cero, entonces F entre G es derivable y da eso, ¿no? Ahora, la diferencia aquí es que aquí no estamos suponiendo, aquí suponemos que la función es diferente de cero en A y que es derivable en A, ¿no? Aquí hay algo importante que decir, porque hay una pequeña diferencia entre nuestras hipótesis actuales y estas, ¿no? Lo que pasa es que fíjense, cuando nosotros suponíamos que la función era distinta de o sea, como la función es derivable entonces, en cálculo 1, entonces es continuo, ¿no? Entonces digamos que teníamos una función diferente de cero y continua. Entonces existe toda una bola en donde la función sigue siendo diferente de cero y entonces por lo menos la función f entre g está definida en una bola o en un abierto y esto tiene sentido, ¿están de acuerdo? Y el límite tiene sentido. En este caso, estamos suponiendo que la función es distinta de cero, pero no sabemos o sea, la función tiene derivada direccional. Entonces sabemos que es continuo en una recta, pero no sabemos que sea continua en todo un abierto. Ajá. Entonces, por eso es que la hipótesis aquí está pidiendo que la función sea continua en x0, porque entonces eso sí me va a garantizar que existe todo un abierto, una bola, ¿no? Una bola abierta en donde la función va a seguir siendo distinta de cero, ¿están de acuerdo? Y por lo tanto la f entre g va a seguir estando bien definida. Ujú. Esa es la única diferencia. De ahí en fuera probablemente vamos a proceder de la misma manera, ¿sale? Pero es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Allá poco sale así de fácil? ¿No tendría yo que haber probado algo antes? A ver, ¿no probamos algo antes? Ah, sí, ¿no? Que no inventes. Hay que probar primero este teorema. Vamos a llamarle aquí. Entonces vamos a ponerle aquí. Ya decía yo, no inventes, qué fácil fue. Entonces, antes de eso, va a ser teorema, ¿no? Le pondría lema, pero si le pongo así lo van a decir. Pero es que antes la había puesto. Es que cambio de opinión. Ya la subí, ¿no? ¿Qué prima de A? No la he subido a la página de matemáticas.tv, pero ya la subí a la Classroom, ¿no? ¿O no? Los demás, ¿ya la subió o no la subí? Ah, aquí sería, aquí no sería esto. Sí, chequen el otro. Lo que pasa es que la otra tengo un problema con el servidor que me manda a una página china cuando quiero subirlas. Ajá. Entonces, aquí sería así, ¿vale? Ajá, porque es como esta parte y sabemos que g de x0 es diferente de cero, ¿sale? Nada más que aquí no va a ser suficiente esto, ¿sale? Aquí aparte acuérdense que tenemos la hipótesis de que G es continua en X0, ¿sale? Entonces, o sea, sí hay diferencias, pero son pocas. O sea, hay que tener cuidado. Entonces, uno en lo que diría es que la derivada direccional de 1 entre G en X0, eso es lo que tendríamos que ver, esto es igual a la derivada direccional en U en X0
así, entre g de x0 elevado al cuadrado. ¿Vale? La derivada direccional todo es real, ¿no? Todo es, en este caso, en RN, ok, todo es real. Entonces, todo esto, pues, tiene sentido hasta cierto punto. Y entonces vamos a probar esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Prueba. Entonces, va a proceder igual. Entonces, la derivada direccional de U de 1 entre G en X0, por la definición sería el límite cuando H tiende a 0. Digo, esas son las cosas que uno aprende cuando trabaja, de pasar rápido de una parte a otra, ¿no? Este es de 1 entre G de X0 más H veces U menos 1 entre G valuada en X0 entre H, ¿no? Tienes razón. Ya ando inventando notaciones, ¿no? Este es G de X0. Ok, entonces el primer paso es poner tal cual la definición de mi límite, que es este, ¿no? Segundo paso es separar la parte de arriba. Bueno, más bien evaluar la función, ¿no? Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre g de x0 más h veces u menos 1 entre g de x0 y eso dividido sobre h, ¿no? Pues hasta ahí tampoco a gran ciencia. Y después resolvíamos el quebrado, ¿no? Y lo poníamos convenientemente como el sándwich para de una vez en el siguiente paso aplicar el sándwich, que luego hay algunos que me dicen que el sándwich está raro, ¿no? Entonces este es g de x0, aquí me va a quedar g de x0 menos g de x0 más h veces u. ¿El sándwich? No, creo que no. ¿O sí? ¿Lo probamos o no lo probamos el sándwich? Dulce, ¿ya se fue? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Que fue por su credencial, ¿no? Sí, es cierto. Este, no me acuerdo yo si lo probamos o no lo probamos. O sea, sé que con lo que demostramos porque estamos hablando de papeles de productos y todo eso. O sea, sé que con lo que hicimos se puede probar, pero, pero no me acuerdo si lo demostramos o no. Pero vamos a continuar con esto, ¿no? A ver. Pues eso se probaría más o menos así. O sea, tú tienes AB entre CD. Esto es lo mismo que AB por el inverso de CD, ¿no? Y luego esto es lo mismo que A entre B por C inverso por D inverso, ¿no? Entonces esto te queda AC inverso por BD inverso, ¿no? Una cosa así se ha de probar. Y ya, pues esto es esto debe ser así como A por 1 entre C y esto debe ser por B1 entre D y ya te va a quedar AC entre BD, ¿no? Algo así debería de probarse, pero no sé. ¿Vale? Tendríamos que reformularlo bien y probarlo, pero no sé si eso valga la pena ahorita hacerlo. ¿Vale? Ahí está, sí, vale. ¿Cómo creen? Cálculo 3 probando eso. Bueno, vamos a terminar esto primero y ahorita lo pienso, ¿sale? O sea, primero demostremos el teorema de derivadas direccionales. Y ahorita pienso si regresamos un poquito en el tiempo. Esto es el límite
cuando h tiende a 0 de h multiplicado por g de x0 más h veces u por g de x0 entre g de x0 menos g de x0 más h veces u. Vamos a ver si eso es lo que tenía acá. Si eso es, ¿no? Perfecto. Entonces ya nos fuimos hasta este paso de aquí. Ahí sí hacemos truculencias, ¿no? Ahorita vamos aquí. Y luego aquí, ¿qué hacía? A ver. Pues nada más como que le cambiaba el signo, ¿no? Y lo escribí igual. O sea, ponía, esto es el límite. Cuando h tiende a 0. Y aquí lo que hacía era, factorizaba el 1 entre g de x0 por g de x0 más h veces u. Esa es como la parte que teníamos acá. Y luego a eso, déjenme ver, ay, güey. Cambiaba el orden de estos, entonces le pondría un menos, y va a quedar g de x0 más h veces u, menos, este genquito borro este paréntesis, no voy a poner que poner otro, y a este le restaba el g de x0, entonces ese menos lo único que hace es que me afecta a este para quitarle, y me veía este entre h, porque es lo que me falta, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Entonces, ahí nada más lo reacomodé. Seguramente porque voy aquí, hacemos un truco. Y luego ya lo separamos como estos dos límites. Justamente ha de ser eso. Y entonces esto es el límite. Cuando h tiende a 0, de 1 entre g de x0 por g de x0 más h veces u. Por el límite, cuando h tiende a 0, de menos g de x0 más h veces u menos g de x0 entre h, así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y ahora, a ver quién por participación me dice cuánto vale el primer límite. 1 Ya entre es g al cuadrado, x ¿no? cuadrado de ¿Y quién habló primero ahora? Bueno, a ver de los dos, a ver los dos, fíjense, ¿eh? Atentos los dos. ¿Pero por qué vale eso? Porque h tiende a 0, tiende ¿no? a 0. Ah, no, no solamente por eso. O sea, si sustituyo como ingeniero, sí. Pero ¿cuál es la razón? Es continuo, ¿no? Exacto, ¿quién habló? Pero no habló de los mismos que dijeron, ¿o sí? A ver, a los que hablaron vamos a darle media participación. ¿Quiénes fueron? ¿Apellidos? Cruz Ruiz. Treviño, Cuevas. ¿Y quién es la otra? Treviño, Cuevas. ¿Y quién fue el que dijo que por la continuidad? Ah, yo, de la fuente. A ver si le vamos a dar un punto completo, ¿sale? De hecho, esa es la parte importante, ¿no? O sea, por la continuidad de la función es que yo puedo hacer esto. Si g no fuera continua y yo sustituyo h aquí, eso es un error, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado, o sea, no nada más es sustituir por sustituir, ¿sale? Entonces, realmente ese es el punto importante. Y el otro realmente es la derivada directa. Bueno, si quitamos el menos, realmente es, el otro límite es menos la direccional de u en g de x0, ¿no? Entonces, ese no tiene bronca.
Entonces ya al final a lo que llegamos es que esto es menos la derivada direccional de u de g de x0, ¿no? Entre g cuadrada de x0. Seguramente eso es lo que queríamos probar, ¿no? Exactamente, como que todo parece que es mágico, ¿no? Entonces, una vez probado ese teorema, ya ven cómo somos bien barcos, debíamos haberlo dejado al lector, así como habíamos convocado a Guillermo y decirle, Guillermo, diles que es análogo ese teorema a las derivadas normales. Pues es que no es necesario improvisarlas si son iguales, ¿no? Prácticamente. Pasemos a lo que terminemos, ¿no? Lo azul. Así de fácil. Ahora, entonces, vámonos a la parte de, ahora sí, y de hecho vamos a seguir en la misma tónica de esta, ¿no? Entonces voy a empezar, nada más voy a poner este pedazo, ¿no? Y va a salir exactamente igual, ¿no? Entonces aquí es la derivada de u de fg de x0. Y también es un poquito para que pierdan el miedo, ¿no? O sea, si estamos en cálculo 3, si dicen, no, pues a cálculo 1 sí le entendía y a cálculo 3 no le entendía. Pero realmente no siempre, ¿no? Es tan difícil, ¿no? Pues este es f, a ver, espérame aquí. Entonces, a ninguno. Entonces esta es la derivada de u, ¿están de acuerdo? Vamos a ponerlo de f por 1 entre g, valuada en x0. Y no estoy haciendo más que poner lo mismo, ¿vale? Entonces, por regla de Leibniz, ¿están de acuerdo? Que demostramos la regla de Leibniz para estos. Entonces aquí es por Leibniz, pero en derivadas direccionales. ¿Cuál es el ejercicio más complicado? ¿Qué cálculo se les ha hecho más difícil? ¿Todos? El 2. Sí. Pues es lo que estamos tratando de exhibir ahorita, ¿no? Que el 3 es repollo del 1, ¿no? O sea, aquí es... ¿Cómo va Leibniz? Ya se me olvidó. Es la de f, ¿no? Es f de... f en x0 lo dejo normal. Luego por la derivada del otro, que sería derivada de 1 entre g de x0, más el otro lo dejaría normal, que es 1 entre g de x0, multiplicado por la derivada direccional de u de f de x0. ¿No? Ese tendría que ser Leibniz, que tal cual es lo que tenemos aquí. Y ya nada más el paso difícil era cuánto vale la derivada de esta cosa, pues ya la calculamos, ¿no? Es menos la derivada de u de g de x0, ¿no? Entre g cuadrada de x0, ¿no? Más 1 entre g, bueno, esto sería 1 entre g de x0, ¿no? Ya evaluándola, por la derivada de u de f de x0, ¿no? Que seguramente fue el paso que hicimos aquí, ¿no? Ajá. Entonces ahí, pues ya. Entonces ya nada más hay que hacer el quebrado y vamos a llegar a la fórmula, ¿no? Entonces esto es, g cuadrada de x0, ajá. Entonces arriba me queda, de hecho ese no lo voy a hacer primero el de acá. Entonces me va a quedar g de x0 multiplicado por la derivada de u en f de x0, ajá, menos, aquí me va a quedar el f de x0 por la derivada de u con g de x0, ¿no? Y ahí está la fórmula, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues ya, súper fácil, ¿no? Entonces, realmente como que la moraleja es, bueno, las derivadas direccionales son realmente muy parecidas a las derivadas normales, ¿no?
y van a cumplir muchas cosas que también cumplía. Bueno, la derivada normal es el caso particular cuando U es ¿cuánto? Uno, ¿no? Como dice John, porque ahí estamos en una sola dimensión, ¿no? De hecho, no hay muchos vectores directores que agarrarse ahí, ¿no? Pero, entonces digamos que, pues ya con eso terminamos ese teorema de derivadas, ¿no? Ahora, ¿en serio quieren probar lo del sándwich? Ok, déjenme nada más acordarme, vamos a recordar cuáles eran o sea, qué era lo que sí habíamos demostrado, ¿no? Porque tampoco partir desde cero, pues como que no. Vamos a ver qué sí se supone que sí probamos en su momento. A ver, déjenme ver. Propiedades de números reales, valor absolutos. Eso no me va a servir absolutamente para nada. Principio de inducción. Aquí ya me pasé, ¿no? O sea, esto no sirve para probar eso. Luego aquí estamos hablando de orden, tampoco eso nos va a servir. Nos tenía que salir como de estas, ¿no? Y tenemos este teorema. Déjenme ver. A por B0 es lo que quiero ver. O sea, quiero ver primero qué tanto hicimos, qué tanto define. Es que primero habría que definir eso, ¿no? Como dicen, que dividir es hacer A por B menos 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí lo definimos, ¿no? Pero nada más lo dejé hasta ahí, ¿no? Ok. Lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que queremos decir, ¿no? A ver. Le vamos a poner como un... Luego van a decir que nada, no vayan a poner esta parte. Luego si alguien ve este video van a decir que nuestro curso de cálculo 3 es un curso de cálculo 1, ¿no? Entonces, ¿cómo iría esto? A ver, déjenme pensar. Es AB entre CD. Entonces esto sería igual a AD por BC, ¿no? Entonces, de hecho, tiene que ser si A, B y C tienen que ser diferentes de 0, ¿no? Si B y C son diferentes de 0, con... Bueno, vamos a pedir, bueno. Primero vamos a decir, bueno. Entonces, a ver, sean... Primero es formular el sándwich, ¿no? Entonces sean A, B y C y D números reales, ¿no? Y luego vamos a pedir que B y C sean distintos de 0. No, de hecho, déjame pensar. ¿Cómo que sándwich de límites? Pues nunca usamos límite, ¿no? Entonces ya no lo hacemos. No inventen, a ver. Entonces este es... A ver, tengo números reales. Ahora, B no debe de ser 0. Pero C sí podría ser 0. A ver, déjenme pensar. De hecho es B y D, ¿no? O ninguno. Solamente A podría ser 0, ¿no? O sea, porque aquí el B no puede ser 0 para que esto tenga sentido, lo que estamos definiendo aquí arriba. El D tampoco puede ser 0 para que tenga sentido esto, pero cuando hacemos sándwich,
Si me queda 0 aquí, por el C, también ya valió más, ¿no? Entonces, de hecho, tiene que ser, solamente se salva A, ¿no? Entonces, B cuadrada más C cuadrada más D cuadrada debe de ser mayor a 0, ¿no? Entonces, lo que tendría que pasar es que, ¿qué? Es que AB entre CD debe ser igual, pues ya le habíamos puesto, ¿no? A AD entre BC, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, bueno, prueba. Es lo que pusimos, ¿no? A ver. Sí, tienes razón. A ver, hay que ajustar esa parte. Aquí vamos a ponerle B, C y D distintos de 0, ¿no? Ya. Entonces, ok, entonces vamos a intentar probar. Y vamos a ver, entonces, a ver, A, B entre C, D, según nuestra definición que está acá, es A por B inverso, ¿no? Entonces esto sería A entre B multiplicado por CD inverso, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, creo que no sabemos nada del inverso, ¿no? Cuando está en cociente, ¿o sí? Bueno, de hecho, aquí todavía lo puedo desarrollar más porque esto sería A multiplicado por el inverso de B, ajá, y luego esto multiplicado por C por el inverso de D, multiplicado por el inverso, ¿están de acuerdo? Hasta ahí creo que no hice nada extraño, ¿no? Ahora, déjenme pensar. ¿Qué sabemos cuando el inverso entra a un producto? ¿Sabemos algo? ¿Por qué todo lo hicimos para el aditivo, ya ven? A ver. Deberíamos de tener algo como esto, ¿no? Como el F. Es que no hicimos nada. O sea, lo que pasa es que ahorita, fíjense, aquí lo que tendría que hacer es agarrar el A y agruparlo con el D, ¿no? Pero para eso lo que tendríamos que saber es que este inverso lo podemos meter aquí, ¿no? De alguna manera. ¿Para qué? Para que me anule este y me quede D aquí, ¿no? Y luego me quede, o sea, lo que tendríamos que decir es esto, ¿no? O sea, esto es A por B inverso y aquí sería C inverso multiplicado por el inverso del inverso, ajá, como meter este inverso aquí y entonces aquí me queda A por B inverso multiplicado por el C multiplicado por el D. A ver, espera, aquí, ¿qué estoy haciendo? No, este es el C inverso y este sería el D, ¿no? Y aquí ya nada más agrupo y me queda AD multiplicado por B inverso multiplicado por C inverso. ¿Están de acuerdo? Y luego aquí separar el inverso y decir que esto es AD por BC inverso, ajá, y finalmente decir que esto es AD entre BC, ¿sale? ¿Cómo ven?
O sea, lo único que estamos diciendo es que, que el inverso de una cosa es aplicarle inverso a los dos. ¿Vale? Es esta parte. Pero esta parte no la probamos, ¿no? Déjame ver. Eso es lo único que ocupé, ¿no? ¿Ocupé otra cosa? Aquí está. ¿Qué es? A ver, déjenme ver. Este es de inverso, es inverso. Aquí nada más lo asocié, bla, bla, bla. Luego me queda C inverso por... Ah, no, también ocupé que el inverso del inverso es... También ocupamos que A inverso inverso es el normal, ¿no? En esta parte CD. Y luego aquí fue... Aquí nada más ya son números reales, los puedo asociar como sea. Inverso por C inverso saco ese. Ajá, nada más ocupamos estas dos de aquí. ¿Sale? Pero esa es la prueba. ¿Quieren que hagamos alguna de estas dos que ocupamos? ¿Cuál? A ver, la del inverso, el inverso debe ser fácil, ¿no? A ver, si A es 0, no tiene inverso, ¿no? Si A es 0, se cumple trivialmente, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Me queda que a lo de arriba es 0, y AD por BC, pues también es 0, ¿no? Entonces, pues el caso cuando A es 0 lo podemos quitar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo que pasa es que esta no va a ser cierta solamente en el caso cuando A es diferente de 0, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si A es diferente de 0, vamos a ver, pues si quieren, vámonos a esta. Esta sería A, por el inverso de A ya saben que vale 1, ¿no? Y luego, ¿cómo le hacemos? Luego usamos que el inverso del el inverso multiplicado por el inverso del inverso, ese también dale 1, ¿no? Entonces esto lo que nos da es que A por A inverso es igual a el inverso de a la menos 1 por el inverso de A, y esto es 1, ¿no? Y ahora multiplico por... ¿Por qué tengo que multiplicar para que se me anule? Por A, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí me queda que A multiplicado por A inverso por A es igual a A inverso inverso por A inverso multiplicado por A, ¿no? Entonces asocio estos dos y me queda A multiplicado por A inverso por A, y aquí me queda igual este lo dejo acá. Y este me queda A inverso multiplicado por A, ¿no? Entonces este de aquí es 1, entonces me va a quedar A por 1, es igual a A inverso inverso por 1, entonces me queda que A es igual a inverso inverso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora la otra, dicen que venía su tarea, pues entonces en su examen pues ya estuvo, ¿no? Ah, no, la del examen era esta, ¿no? ¿Y así la hicieron? ¿No se acordó? ¿Y la otra cómo se hace? Y si la otra está más difícil, a ver,
¿Qué dice? Que sale igual, dices. A ver, entonces igual sería decir AB multiplicado por AB inverso es 1, ¿no? Luego, también aquí A tiene que ser distinto de 0, ¿no? Pero ya acuérdense que el caso cuando es 0 es trivial, ¿no? O sea, porque pues aquí me queda 0 y aquí me queda 0, ¿no? Entonces, pues ese lo podemos omitir. Y este de aquí sería, bueno, a ver, AB inverso, no, AB inverso por AB inverso del inverso es 1, ¿no? Entonces aquí tendría que AB multiplicado por AB inverso es igual a AB inverso multiplicado por AB inverso inverso, ¿no? Ujú. Y luego multiplico por una B, ¿no? Pero eso no me va a llevar a nada, ¿o sí, John? No me va a llevar a decir que AB es igual a el inverso del inverso de este, ¿no? Así. ¿No sale igual? Sí. Esos eran sus iguales, ¿no? Así, todos chafas. Si multiplica por A por B, a ambos lados de... Ajá, sí multipliqué por AB de ambos lados. A ver, vamos a tratar de trabajar con la expresión. No sale igual, ¿no? A ver, Ah, si entonces, multiplica lo de allá por A inverso por B inverso. Ah, que después se multiplica. a ver, Ujú. entonces déjalo recuperamos. A ver, entonces, o sea, yo multipliqué por AB, ¿no? Originalmente. Entonces, ahorita lo que tú dices es que multiplique por el otro, ¿no? Por A inverso, B inverso. A ver, pues, ¿qué sale, no? Este sería AB multiplicado por AB inverso. Aquí se ve. A ver, vamos a desarrollar primero el de la derecha y luego el de la izquierda. ¿Cuánto nos da AB por AB inverso por A inverso, B inverso? ¿No? Este, pues ahora pues, tramposamente agarramos ¿no? Para que se cancele. Y aquí nos quede A inverso, B inverso. O sea, agarramos estos. A ver si eso funciona. Y del otro lado sería AB inverso multiplicado, a ver aquí, este sería AB inverso multiplicado por AB inverso del inverso y este multiplicado por AB, así, ¿no? Ok. Y ahí, Bueno, es que yo le decía que en el de anterior se quedara o sea, que A por B, o sea, el primer producto lo juntara con el que le agregó y nada más le quedaría A por B el inverso de A por B. Y aquí en este nuevo, pues nada más juntar los otros dos, porque porque el segundo producto, el segundo multiplicando es AB y el primero es AB inverso. Quedaría, ok, entonces a ver, así lo tenemos, ¿no? Esta es una opción.
Pero lo que dices es que nos quedemos con el AB. También se puede, porque aquí podríamos asociar A con A inverso y B con B inverso, y esta parte también solo nos quedaría AB inverso, ¿no? O sea, aquí asociamos, ¿no? Y vamos a multiplicar estos. Y aquí asociamos y multiplicamos estos, ¿no? Entonces eso se me vuelve en 1 y ya nada más me queda este, ¿no? Del lado izquierdo, ¿vale? Ahora, del lado derecho, a ver, entonces del lado derecho tengo esto, ¿no? ¿Y cuál es la idea del lado derecho? Usarlo de que el inverso es el mismo en el segundo. Ok, entonces aquí sería AB inverso y si aplicamos el pasado, este sería B y este sería A inverso, B inverso. Ahora se me va a cancelar este es por el anterior y me va a quedar A inverso, B inverso, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, ya aquí ya tenemos la igualdad, ¿no? Por este y por este. Ok, entonces no era 100% análogo, pero era parecido, ¿no? O sea, era como análogo y usando el anterior, ¿no? Entonces, pues ahí está, no sé. Ese es como un ejercicio de examen de cálculo 1, ¿no? Bien, entonces, a ver, déjenme pensar qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, jóvenes? Ya que demostramos esas cosas de derivadas direccionales. Sigue la regla de la cadena, ¿verdad? Ay, pero tenemos que regresar a esas épocas tan feas. ¿No quieren que la regla de la cadena se les quede de tarea a ustedes? Vamos a dar un descanso de 5 minutos y regresamos a ver sí, sí tenemos que hacer la regla de la cadena. Entonces, ¿va? Ok. Entonces regresamos en 5, 12:34. Son en los reales, ¿no? Y la otra no estoy suponiendo la derivada completa de G, sino de F, perdón, sino estoy definiendo nada más, estoy suponiendo que existe la derivada direccional, que es una parte de la derivada, pero no es como tal la derivada, ¿no? Entonces, y la derivada de U de F de X0 existe. Entonces, resulta que va a existir la derivada direccional de la composición y que además la vamos a poder calcular con la fórmula que ya sabemos, ¿no? La derivada de la direccional de la composición, más que aquí va al revés, por cómo las definimos, es G compuesta con F de X0 va a ser igual a la derivada de G valuada en F de X0 y después la derivada de lo de adentro, que en este caso sería la derivada direccional de F en X0. ¿Cómo ven? Esta es como la regla de la cadena para derivadas direccionales. ¿La prueba se le deja al lector o qué? ¿O qué opinan? La prueba la van a hacer los que los van a los Pumas. Ahí está. Prueba. Entonces, pues es lo mismo, o sea, vamos a revisar, esto ya está muy viejo, entonces, ¿cómo hicimos la prueba en el caso,
estábamos creo que en el 30 y tantos, ¿no? En cálculo 1, que es lo que John empezó a platicar un poquito de nuestros traumas, ¿no? De cálculo, cuando nos enfrentábamos a esta parte de la regla de la cadena. Y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto sobre eso para... ¿Al volumen? No, bueno, al otro pizarrón, de donde estaba la proposición. Entonces, esto en realidad es la regla de la cadena para derivadas direccionales, ¿no? Pero realmente la prueba también pues, la hicimos en cálculo, solo que pues, eran derivadas normales ambos, ¿no? Esa es la única diferencia. Ahora, si recordamos, como hemos estado procediendo, ¿no? Para que también se vea como que cálculo 3 sigue muchas de las ideas de cálculo 1. Nosotros habíamos hecho una regla de la cadena en donde primero pues había salido muy sencilla, ¿no? Porque si se dan cuenta aquí, no tuvimos mayor complejidad, ¿no? Simplemente sustituimos, pero aquí ya hacíamos, bueno, este es un caso, ¿no? Donde existe un épsilon, ¿no? Donde la función, o sea, donde existe toda una vecindad donde la función nunca se anula, ¿no? O sea, nunca es A. Aquí decíamos, o sea, que la función f de x siempre es distinto del límite, ¿no? Si teníamos ese comportamiento, entonces la demostración de la regla de la cadena salía relativamente sencilla, simplemente desenvolviendo el límite y ya, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero creo que fue justamente Alfonso. ¿Sí fuiste tú, Alfonso? César. Que dijo, no, como que esa prueba, pues no está completa, ¿no? Y pues en parte tiene razón, sí es un detalle que ahí estamos, que nos estaba faltando. Y lo que se hace es esto, ¿sale? Lo que estamos haciendo aquí es completar la función. O sea, lo que pasa es que si f de a más h menos f de a es 0, significa que, significa que la función como que está cortando varias veces a f de a, ¿no? Y después se sale y lo corta y se sale, ¿no? Entonces, esa parte que les decía, es una parte que se tiene que arreglar, ¿no? Y al final lo que haces es, bueno, si eres diferente de 0, procedes como siempre, ¿no? O sea, con esta phi de h. Y si no, o sea, si cortas, o sea, si eres igual al límite que estamos buscando, entonces pues vales la derivada y ya, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que de hecho, pues eso es lo que quieres llegar, ¿no? Un poco. Entonces, pues vamos a proceder sobre esta, vamos a ver si definimos la phi de h, ¿no? Y seguramente todo va a salir igual, ¿no? Si tenemos fe. Entonces, pues vamos a proceder igual y ahí vamos ajustando lo que tengamos que ajustar, ¿no? Porque no, dijeron que no la quisieron hacer, ¿no? Entonces, aquí se tiene que definir una phi de h. Y ahorita vemos qué ajustes tenemos que hacer, ¿no? Entonces la define como lo que va dentro del límite. Déjenme pensar, ¿eh? Ok, aquí lo único que tener cuidado, el A es X0 y el H es H1. Entonces aquí sería G valuada en F de X0 más H veces U menos F de X0. Ah, no, este es el primerito, ¿no? Así. Vamos a borrar este. Menos G. En este caso va a ser de F de X0. Ajá. Entre F de X0 más H veces U menos F de X0. ¿De acuerdo? Ese sería como el primero. Y el de abajo sería la derivada de G valuada en F de X0. ¿Vale? Entonces están estos dos casos. Este primer caso va a ser cuando
ponerle aquí. A ver, lo habíamos puesto más hacia la derecha. Este va a ser si f de x0 más h veces u. No, no. Ya sé qué está haciendo esta cosa. Menos. Ahí está. Menos f de x0 es diferente de 0. Y esta va a ser si f de x0 más h veces u menos f de x0 es 0. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Todo lo que pusimos aquí tiene sentido o algo está raro? Está bien, ¿no? Entonces, hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿no? Ahora, lo que hacíamos ahora era calcular el límite. Ujú. Ahora sí, el límite cuando h tiende a 0 de lo que queremos, ¿no? De la composición. En este caso es g compuesta con f, ¿no? Del x0 más h veces u menos g compuesta con f de x0 entre h. ¿Están de acuerdo? Que esa es la derivada direccional. O sea, ese en realidad es esta, ¿no? La derivada direccional de u de g compuesta con f de x0. ¿Sí o no? Que la ponemos aquí. Esta es la derivada de u de g compuesta con f de x0, ¿no? Es esto. Ajá. Y entonces, después de eso, ¿qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era trabajar la función. Digo, aquí lo único el único paso fue el límite. Cuando h tiende a 0, de g evaluada en f de x0 más h veces u, menos g evaluada en f de x0, ajá, y todo esto dividido entre h, ¿no? Nada más desarrollar la parte de la composición. Y después, lo que hacíamos era decir, bueno, eso es phi de h por f de a más h menos f de... Bueno, vas a poner. Entonces, fíjense, esto es el límite cuando h tiende a 0, te la vas a poner, y ahorita les explico. Este es phi de h, ajá, multiplicado por, sería f de x0 más h veces u, ajá, menos f de x0 entre h. Fíjense, ¿por qué son iguales? A ver, si estamos en el caso cuando f de x0 más h veces u menos f de x0 es diferente de 0, ajá, entonces esto se me cancela, ¿no? O sea, phi de h va a valer todo este cociente de aquí arriba, se me cancela este y me va a quedar g de quién sabe, o sea, esta parte, se va a cancelar este con uno que vive aquí abajo y me va a quedar simplemente este entre h. Ajá. Ahora, si eres 0, o sea, digamos, si f de x0 más h veces u menos esta cosa es 0, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuánto vale este de aquí? Vale 0, ¿no? Si estos dos son iguales, fíjense, este de aquí es igual a este de aquí. Entonces, este quebrado es g valuado de lo mismo menos g valuado de lo mismo, ¿no? Entonces, esto es 0. Ajá. Y si esto es igual y estos son iguales, este es 0 y ya ni siquiera me importa cuánto vale la phi de h, esto vale 0. O sea, lo que quiero que me digan es, ¿están de acuerdo con que esta función de aquí es lo mismo que esta función de acá? ¿Sale? Nada más que el límite de phi de h es el chido, por eso es que con eso se arreglaba esa parte, ¿no? Entonces vámonos otra vez a la parte de aquí abajo. Lo que hacemos aquí ahora es separarlo en dos límites, ¿no? Entonces fíjense, esto es
¿Tienen fe? Este es el límite cuando h tiende a 0 de phi de h multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces u menos f de x0 entre h. Y entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de phi de h multiplicada por la derivada direccional de u en f de x0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y bueno, la parte de la regla de la cadena, acuérdense que ya tenemos la parte derecha, ¿sí o no? Entonces, simplemente lo que hacíamos, y que era el pedo de esa demostración, era, de hecho aquí lo dice, ¿no? Por demostrar que el límite cuando h tiende a 0 de phi de h justamente es la derivada valuada en f de a, ¿no? De hecho, en este caso es igual, ¿no? Porque es la derivada, ajá. O sea, de hecho, tenemos que demostrar que esto es g' valuada en x0. ¿Cómo ven? ¿Eso sí lo hacen ustedes? ¿O cómo ven? Nada más es agarrar este apunte de aquí y hacer lo mismo, ¿sale? Bueno, que está bien feo, ¿no? Porque luego llegamos a unos... Ah, bueno, no está tan difícil. Entonces estoy confundiendo. ¿En dónde era donde definíamos los SKs? ¿Sí se acuerdan? Ah, fue en cálculo 2, ¿no? Está fácil esta, ¿no? Sí, porque acuérdense que calculábamos la suma superior haciendo tender quién sabe, la longitud de la partición a algo muy pequeño, ¿no? Pero entonces esa prueba de qué era. De hecho, está está más fácil, ¿no? Había una en integración donde también hacíamos algo así, pero ese estaba más difícil porque ahí, pero no me acuerdo para cuál era. ¿Ustedes sí se acuerdan? Sí, claro. No, entonces nada más o sea, lo único que hacemos aquí es arreglar el límite con una phi de h y ya ahorita demostrar que la derivada, bueno, es g' en f de x0, ¿no? Aquí me faltó. Ya demostrar que la derivada vale eso es relativamente fácil. Lo estaba confundiendo con otro resultado que hicimos en cálculo 2, en donde sí había que calcular unos límites raros, pero no, este está más sencillo. ¿Vale? Pero no me acuerdo, estoy tratando de recordar qué teorema era ese. No me acuerdo. Y le diría a John que si se acuerda, pero él no estuvo, ¿no? Bueno, pregunta final. La hacen ustedes de tarea moral. Lo único que tienen que hacer es, o sea, tal cual seguir esto. O sea, van a decir, bueno, sea epsilon mayor que 0, ¿no? Como g es derivable, bueno, en este caso no tienen que g es derivable, van a tener que, como la derivada direccional de g, ¿o cuál es la hipótesis aquí? Sobre g. No, sí, g sí es derivable, porque g es la que vive en R. Entonces, como g es derivable, tienen esto, ¿no? Entonces existe una delta 1, tal que no sé qué, pasa esto. Como f es derivable en A, aquí no, aquí lo que van a decir es como f tiene derivada direccional en x0, el límite de f de x0 más h veces u, pues es f de x0, ¿no? O sea,
más que decir que es continuo en A, lo que van a decir es que se vale este límite con las derivadas direccionales, ¿no? Entonces aquí van a sacar una delta 1 y van a decir que esto está cerquita, ¿no? Entonces, en el caso 1, si esto es 0, pues ya es trivial, ¿no? Si esto es diferente de 0, entonces van a poner todo esto y van a llegar a que phi de h menos la derivada de ff de a es menor que epsilon y por lo tanto el límite de phi de h pues sí es la derivada de g' de f de x0, ¿no? Y ya terminaron. O sea, realmente lo único que tienen que hacer es seguir tal cual esto y nada más cambiar, como lo que hemos estado haciendo en toda esta clase, ¿no? Nada más cambiar el a por el x0, en vez de poner h, poner hu, identificar cuándo es una derivada y cuándo es una derivada direccional, pero la prueba va a ser igualita, ¿sale? Entonces, para ya no perder tiempo, vamos a ponerle que esta se le deja al lector, ¿no? Sale, este es el apunte número 33 y lo pueden encontrar en la página de matemáticas.tv, ¿sale? Sí sirve. Lo único que no sirve es que yo no puedo subir. A ver, déjenme. No he podido subir los últimos. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a cálculo 1. Y busco el apunte número 33. Entonces está 34, ya casi llegué. Aquí está, mira. Entonces le doy aquí y ya lo obtengo, ¿no? ¿Sale? Parcialmente, porque si yo quiero entrar al... O a lo mejor ya la arreglé, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Ya ven? No entro. Sí tengo ahí problemas un poquito con la parte de... O me manda esta, mira, esta está más chida. Ahí hay una bronca que tengo que solucionar, ¿sale? Pero digamos que para lo que ya está, sí funciona, ¿sale? Pues no sé, tengo que revisar. Pero ese apunte lo pueden descargar de ahí, ¿sale? Y ya lo único que tienen que hacer es hacer lo mismo que hemos estado haciendo esta clase, ¿no? Que pues es seguir las pruebas de cálculo 1, nada más tener cuidado de dónde pongo derivada direccional, dónde va h, pues poner h veces u, ¿no? Y ver que las cosas estén bien definidas, ¿no? Que esto esté bien, o sea, nada más es como, o sea, sí sería como un completamente análogo y la conclusión de la clase que ya acabamos de derivadas direccionales, la siguiente clase, ya vamos a hablar de derivadas parciales. Ajá. Pero la cuestión, lo importante que se tienen que llevar de derivadas direccionales es que son, aunque ya no tienen una dirección en el mismo sentido que en cálculo 1, porque ya el vector te dice para dónde vas a derivar, ¿no? Son análogas y cumplen muchas cosas que cumplen las derivadas de R en R, ¿no? Eso es realmente como la conclusión de esta parte de derivadas direccionales. Y esta parte de que se le deja al lector, pues es pan con lo mismo, ¿no? O sea, háganlo y van a ver que les va a salir igualito, ¿no? Entonces, de hecho, si lo hacen, van a ver, va todavía a ser más consistente, ¿no? Como se trabajan las derivadas direccionales, ¿no? Pues se trabajan igual que las derivadas normales, ¿no? Entonces, pues aquí le dejamos y les digo, la siguiente clase ya estaríamos hablando sobre derivadas parciales, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿en qué sentido va esto? Pues realmente